Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeorak, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua, Adonai y Mashiach, desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach. Estamos en la parashá número 26, parashá Shemini, que significa octavo. Esta porción de la Torá se encuentra en Vaikra, Levítico, capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47. Shemini se escribe con Shin, Men, Yod, Nun y Yod. Shemini, que significa octavo. Habla de la consagración de Aarón como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, y las ofrendas correspondientes para ello. Después la bendición que Aarón, Cohen Gadol, pronuncia sobre el pueblo de Israel, el pecado de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Todo el capítulo 10 relata, conéctame la materia, por favor, hermano Juan. Relata sobre el pecado de Nadab, gracias, de Nadab y Abiú. Luego la Torá yuxtapone a este relato el pecado de los hijos de Aarón al ofrecer fuego extraño, con la ordenanza de Adonai sobre las leyes dietéticas o el kashrut, es decir, la clasificación de qué animales son puros, qué animales son impuros, qué animales son permitidos, que para el consumo o la ingesta de los hijos de Israel, y qué animales están prohibidos para el consumo de los hijos de Israel. Y el capítulo 11 pues no escatima tinta, la Torá no escatima tinta para describir detalladamente, dar las características de los animales puros y los animales impuros. Entonces tenemos dos temas aparentemente opuestos, porque ¿qué tiene que ver que los hijos de Aarón, Cohen Gadol, hayan ofrecido fuego extraño delante de Adonai, y luego toda esta lista de animales kosher y no kosher, animales puros e impuros? Entonces, ¿será que la dieta de los hijos de Israel como nación sacerdotal incluye también el ofrecer fuego agradable o fuego extraño delante de Adonai? El asunto, amados hermanos, es muy delicado, porque muchas personas a veces se engañan a sí mismas al creer que están adorando al Eterno, sirviendo al Eterno, ofreciendo fuego al Eterno, ofreciendo incienso al Eterno, Adonai, ofreciendo adoración, ofreciendo servicio,
ofreciendo culto, ministrando al Eterno, ministrando a Adonai, pero también enseñando teologías, como la teología del reemplazo, o la teología que enseña que la Torá fue abrogada y que ya no deben guardarse más los mandamientos. Entonces, hay cualquier cantidad de personas hasta el día de hoy que hablan de los evangelios, que hablan de las cartas apostólicas, que hablan de Yeshua, pero afirman que Yeshua abolió la Torá y abolió el kashrut o las leyes dietéticas. Entonces, qué interesante que esta misma parashá, esta misma porción que habla de estos ministros, que habla de estos sacerdotes que entraron al lugar santísimo y ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Entonces las reglas no han cambiado, amados hermanos. Los mandamientos no han cambiado. La Torá no ha cambiado. Las ordenanzas siguen siendo las mismas ordenanzas. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Adonai no cambia. Yeshua no cambia. Yeshua, Hamashiach, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, estos principios del kashrut, estos principios de las leyes dietéticas son tan importantes, amados hermanos, que al encontrarse en la misma parashá donde Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño delante de Adonai, está equiparando él no observar las leyes dietéticas o el kashrut que Adonai determinó en Vayikra, en Levítico 11, lo está comparando a ofrecer fuego extraño delante de Adonai. Porque recordemos que nosotros somos el templo. Recordemos que nuestro corazón es el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que está contaminando tu vida? Ya se leía en la lectura anterior de las cartas, se hablaba de contaminación, apartarse de contaminación de carne y de espíritu. ¿A qué se refería Rab Shaul en 2 de Corintios, capítulo 7? El apóstol Pablo, el rabino Pablo, Shaul, 2 de Corintios 7. Porque no debemos olvidar, amados hermanos, que las cartas del apóstol Pablo o del rabino Shaul están escritas de manera rabínica. Entonces en el 2 de Corintios capítulo 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo voy a leer otra vez, amados hermanos, con paciencia y detenidamente. Esto lo escribió Rab Shaul hace 2000 años. Entonces tenemos que irnos al contexto del lenguaje rabínico de Rab Shaul. No de acuerdo a la teología moderna que se predica hoy 2000 años después,
sino al contexto del lenguaje rabínico de Rab Shaul. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, anteriormente ya he hablado de que Adonai habitaría y caminaría en medio de nosotros. Él sería nuestro Elohim, nosotros seríamos su pueblo, por lo cual 6:17, capítulo anterior, capítulo 6, versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice Yahvé, y no toquéis lo inmundo. Busquemos en las cartas apostólicas la clasificación de inmundo. ¿Qué es lo que Rab Shaul está diciendo? No toquen lo inmundo. Pudiéramos entender, si solo tomamos las cartas de Rab Shaul, ¿qué es inmundo? ¿Dónde está descrito qué es lo inmundo? Está descrito en la Torá. Está clasificado en la Torá. La Torá es la que nos enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando Rab Shaul? ¿Sobre qué base está escribiendo 2 de Corintios? Rab Shaul, ¿a qué capítulo, a qué versículo está haciendo referencia cuando dice? Y está citando Isaías 52:11, y recordemos la misión de los profetas, que eran alertar al pueblo, llamar al pueblo a Teshuvá, arrepentimiento, para volverse a la Torá, para volverse a los mandamientos. Está citando al profeta Yeshayahu. Isaías escribió capítulo, vamos a leerlo, amados hermanos, que de Sión saldría la Torá y de Yerushalayim la palabra de Adonai. Así rápidamente, capítulo 2, porque uno de los profetas más leídos es el profeta Isaías. Una de las lecturas más leídas, más gustadas de los profetas es el profeta Isaías. Pero miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Yehudá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos. Todos sabemos que estamos en los tiempos postreros, ¿verdad? Ahí está un gran revuelo y un gran alboroto del eclipse del 8 de abril. Pero esa no es la primera señal del anuncio del regreso de Yeshua. Las señales en los cielos, los eclipses, tienen décadas de venir anunciando, en décadas recientes, de venir anunciando que Yeshua regresa. Y la gente está haciendo un gran alboroto con el del 8 de abril, como decían los hermanos en el receso. Esperemos que no se queden en el alboroto, sino que regresen a Teshuvá, regresen en arrepentimiento al Eterno, al Todopoderoso. Es el 8 de abril. El 8 de abril es el 1 de Aviv. Y el 1 de Aviv es el inicio de los meses del año. Es el inicio del año sagrado de la Torá, para las celebraciones de todas las fiestas solemnes de la Torá que están en Levítico 23. Entonces, ¿qué está diciendo el eclipse del 8 de abril? No solo está diciendo que Yeshua regresa, sino que está diciendo que se vuelvan a la Torá, que se vuelvan al Shabbat, que se vuelvan a las fiestas solemnes, que se vuelvan a guardar los mandamientos, que se alineen con los tiempos del Eterno. Porque el que no esté alineado con los tiempos del Eterno quedará afuera. La puerta se va a cerrar. Aún todavía hay oportunidad, pero va a haber un momento que la puerta se va a cerrar. La Torá está siendo predicada, yo creo, desde el polo norte hasta el polo sur, en todos los océanos,
Ahora sí no hay un lugar donde no se diga que no se está predicando la Torah, hermano. Ni se está enseñando la Torah. Por todos lados se está enseñando la Torah. Hasta en la India, en los lugares más recónditos e inaccesibles, en África inclusive. Entonces, amados hermanos, este es el mensaje del eclipse, alineado con el primer día del año. Es que no fue el 1 de enero, ¿sí? Rebobinen las enseñanzas allá para finales de diciembre y de principios de enero para que se acuerden un poquito. Entonces hay una molestia generalizada en aquellas personas que han enseñado la teología del reemplazo y que son líderes de congregaciones, inclusive pastores principalmente. Pero como decía anteriormente, este mover nadie lo puede detener. Porque este mover, este avivamiento, ¿se acuerdan que hace 10, 20 años le decía, viene un gran avivamiento, viene un gran avivamiento, viene un gran avivamiento, Este es el avivamiento de los últimos tiempos. El mover judío mesiánico es el último avivamiento que está visitando esta tierra antes del regreso de Yeshua. Y en la semana decíamos, Yeshua no comió cerdo. El apóstol Kefas, Pedro, no comió cerdo. El apóstol Shaul, Pablo, tampoco comió cerdo. Y la gente dice, ¿y por qué a la sombra de Pedro sanaban los enfermos? Porque esa gente guardaba la Torah. Y no era la sombra ni tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Pero el Nazareno no comió cerdo. Porque Yeshua es judío. Yeshua es el mejor observante de la Torah. El perfecto observante de la Torah. Y nosotros seguimos a Yeshua. ¿Quién murió por usted? Yeshua. ¿Quién derramó su sangre preciosa? Yeshua. ¿A quién sigue usted? A Yeshua. Aquí seguimos a Yeshua. Al rabino de Galilea. ¿Verdad qué bonito cantar? El maestro de Galilea está pasando por aquí. ¿Pero qué era lo que enseñaba el maestro de Galilea? El maestro de Galilea enseñaba la Torah. El rabino, es decir, en hebreo lo que se está cantando ahí es el rabino de Galilea está pasando por aquí. Pero el rabino de Galilea lo que enseñaba era la Torah. Entonces hay personas que están, aunque el mover es mundial, es masivo, lo vuelvo a decir, hermanos, pero hay líderes religiosos que quieren oponerse al mover del Ruach. Pero esto no lo para nadie. Porque está profetizado, hay cualquier cantidad de profecías de la restauración, del mover y de este avivamiento de los últimos tiempos. Amados hermanos, Adonai está restaurando a su pueblo Israel. Adonai está preparando a la novia. Adonai está preparando a su pueblo para el regreso de Yeshua HaMashiach. A quienes se oponen a este mover y a esta restauración, se les olvida que cuando Yeshua regrese y gobierne durante todo el milenio, lo que va a regir es la Torah. Ahí nadie va a pegar ni 2 ni 3 brincos, porque todo el mundo tiene que obedecer. Porque Él va a gobernar, dice, con vara de hierro. Y dice, y de Shabbat en Shabbat.
Y de luna nueva en luna nueva, toda la humanidad vendrá delante de mí a adorarme. ¿Quién no dice? Aleluya. Lo dice el Santo de Israel. Entonces, ¿quién puede oponerse al decreto del Rey de Reyes? De su majestad, el Rey del universo. ¿Para qué resistirse? Si estamos esperando la venida de Yeshua, si estamos esperando el reino de Yeshua, y se hablan tantas cosas bonitas del reino de Yeshua, pero no puede haber reino sin leyes, sin instrucciones y sin reglamentos. ¿Usted ha visto un reino sin leyes? Eso no existe, hermano. Eso no existe. Y todo el mundo está consciente de que Dios es el rey. ¿Dónde están sus reglas, sus instrucciones, sus ordenanzas? En su Torah. Pero quieren al rey, pero no quieren su reino o las reglas de su reino. Entonces a la vez eso es una contradicción. Esa es la mayor contradicción de la historia. Amados hermanos, decir adorar al rey, glorificar al rey, postrarse ante el rey, cantarle al rey, adorar al rey, pero rechazar sus instrucciones. Sus instrucciones. Sus instrucciones. Aquí está un manual casualmente. Si este aparato no se ejecuta de acuerdo a este manual, se va a fregar, ¿verdad? Se va a averiar tarde o temprano. Aquí dice que es 110 voltios, pero si lo conecto a una de 220, de un solo, fundido. Entonces, ¿cuál es el manual? El manual de vida. ¿Cuál es el manual de vida? ¿Cuál es el manual de vida? Entonces, ¿por qué la humanidad está como está? Porque se les antojó cambiar el manual del rey, del creador. Entonces, no puede seguir predicando a Yeshua, al Mesías judío, y enseñar que se puede comer de todo, porque Yeshua nunca enseñó tal cosa. El año pasado vimos que Yeshua nunca enseñó acerca de abolir el kashrut o las leyes dietéticas de Levítico 11. No hay un solo versículo, amados hermanos, en los evangelios. No hay un solo versículo que respalde que Yeshua haya abolido el kashrut. Con solo mencionar Mateo 5:17, donde Yeshua dice: no penséis que he venido a abrogar la Torah o los profetas. No he venido a abrogarlos, he venido a darles plenitud. Él lo está diciendo en Mateo 5:17. Entonces, no está abrogado el kashrut, no está abrogado. Los mandamientos no están abrogados. Las leyes dietéticas de Levítico 11 no están abrogadas. Esa es una falsa enseñanza que tiene aproximadamente 18 siglos de estar afectando a la humanidad y de estar quebrantando a los santos del Altísimo. Y las personas cuando escuchan, los creyentes cuando escuchan por primera vez, y que los santos serían quebrantados, Daniel 7:25 se asustan. Daniel 7:25 dice que los santos serían quebrantados. Porque hay personas que se creen más santos que los santos. Pero ahí dice Daniel 7:25 que los santos fueron quebrantados.
porque se dicen santos, pero no guardan los mandamientos. Y Apocalipsis nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Es que yo creo que Él es el Mesías. ¿Y los mandamientos? Porque son dos requisitos. Te falta el otro 50%. Y te crees la última Coca-Cola del desierto. Alábalo porque Yeshua vive. Los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Yeshua. De Yeshua. De Yeshua. Recordemos la gracia, hermanos. Recordemos la gracia, hermanos. La gracia está en la Torah. Y aquí vemos la gracia en el Kashrut. Nosotros vemos la gracia, hermanos. ¿Cuál es la percepción o el sentimiento que nos genera ver otros pueblos, otras culturas que comen animales como perros, como ranas, ratones, cucarachas, gusanos, lagartijas, camarones, cerdos? Porque aquí el cerdo no le genera asco, pero a la cultura occidental, pero de acuerdo a la Torah, está en la misma categoría que el perro, que los crustáceos, que los gusanos, que las cucarachas, que todas esas culturas que comen ese tipo de cosas, hermanos. Y ya Adonai estableció qué se puede comer y qué no se puede comer. ¿Por qué te resistís a la palabra del Eterno? ¿Por qué te opones a la palabra del Eterno? ¿Qué le pasó a Faraón por oponerse a la palabra del Eterno? Adonai le dio 5 oportunidades. Porque Adonai es un Dios de amor. No, es que quería destruir a los egipcios. No, le dio 5 oportunidades. Y cuando él vio que el faraón en su corazón estaba determinado a endurecerse más y más, entonces Adonai dijo, ahora sí voy a endurecerte más. Pero le dio 5 oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Eterno? ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Eterno para que cambies tu prédica, tu mensaje en contra de la Torah, en contra de los mandamientos y te vuelvas al Dios de Israel? Porque estos son los tiempos de restauración. Y esta palabra no solo aquí está siendo predicada, hermano. Las voces se están levantando. Aún en medio de aquellas congregaciones que enseñan en contra de la Torah. De ahí está levantando un remanente. Ahí el soplo del Ruach está despertando a su pueblo. Porque las ovejas no son del hombre. Las ovejas son del que murió en el madero y resucitó. Él fue el que pagó el precio. Él pagó el precio en el madero. Y Yeshua dice, mis ovejas oyen mi voz. Y el shofar está sonando, miren, por los 4 confines de la tierra. Hay un shofar que está sonando que vos no lo oís porque tus oídos son incircuncisos. Pero el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu del Ruach dice. Aleluya. ¡Aleluya!
Hashem. Aleluya. Pero el shofar está sonando, hermano. Solo los de oídos incircuncisos no lo escucharán. Aleluya. Pero hay un remanente que sí está escuchando. Levántate, Kefa, mata y come. El famoso pasaje. Este es el primero que sacan. Los que quieren defender que se puede comer chancho, perro, gato, mariscos. ¡Aleluya! Yeshua vive. Ahora, si nosotros que somos humanos nos genera asco el hecho de saber que hay culturas que comen perro, que comen gato, que comen... Ahora, esto delante de la presencia de Adonai, delante del Dios de Israel. ¿Qué sentimiento le generas al Dios de Israel cuando a sabiendas de que no debes de comer cerdo, te lo comes? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú le puedes decir a Adonai, te amo, te alabo, te adoro, te glorifico, te exalto, y tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Eso es lo que te está pidiendo. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Se predica tanto de la santidad, amados hermanos. Se predica tanto de la santidad. Y hace más de 20 o 30 años la santidad era ni al extremo casi ni de bañarse, ni de peinarse, ni de perfumarse. Eso no es santidad. La primera vez que aparece la frase sed santos porque yo soy santo es en Levítico capítulo 11, donde se encuentran las leyes dietéticas. Entonces la santidad está relacionada con lo que se come. ¿Tienes dominio propio? ¿Eres seguidor de Yeshua? ¿Tienes dominio propio? ¿Tienes dominio propio? Porque las cartas apostólicas hablan del dominio propio. Pero hay gente que no se resiste a un chicharrón de flor, de carne, o una catamal de cerdo. Un vigorón. ¿Y el dominio propio dónde está? Y hasta comen poronga. Pero si ahí te dice que no podés comer sangre. ¿Qué es lo que, y hasta le dicen a uno, ¿y qué es lo que te pasa? Cuando uno enseña de la Torah, hasta ese extremo, ¿y qué es lo que le pasa a ellos? Que teniendo las escrituras, donde dice que no se debe de comer tal o cual cosa, lo están enseñando, están en contra de las escrituras. Pero del diezmo no se predica en contra. Pero el diezmo está en la Torah. Alábalo porque Yeshua vive. Pero ese es el tema que es intocable. Eso es lo único válido de la Torah. Levántate, Kefa,
Pedro, mata y come. Esta fue la introducción, hermanos. Aleluya. Baruch Hashem. Isaías 44, 18. Aleluya. Vamos a tenerlo ahí presente. Baruch Hashem. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Qué triste, qué duro, ¿no? Isaías 44, 18. Hechos 10, 10 al 16. Pedro, levántate, mata y come. Bueno, conocemos la narrativa del capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, estoy leyendo el capítulo 10, los primeros versículos, como a la hora novena del día que un malach, un mensajero de Dios, entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Adón? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Yafo y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefas, es decir, Pedro. Este posa en casa de Shimón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el malach, el mensajero que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Yafo, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefas subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Kefa, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Estamos en una visión, hermano. Este es el contexto, ¿verdad? Estamos en una visión. Le sobrevino un éxtasis. Este no es un sentido literal, es un sentido, en español se llama sentido figurado. Vamos a regresarnos a primaria. Sentido figurado. Así como cuando Daniel vio a las bestias en el capítulo 7, y la gente se imagina que son unos grandes monstruos y que van a aparecer en el cielo. Es sentido figurado. Kefas en el éxtasis tuvo una visión y vio un lienzo que era bajado, dice, a la tierra de las cuatro puntas, y en él había toda clase de animales inmundos. No es lícito, dijo Yeshua, darle el pan de los hijos a los perrillos. Yeshua lo dijo, sí. Yeshua lo dijo. Israel, 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 Israel,
Israel. Israel. Los hijos de Israel. Pero hay un antisemitismo rampante que da escalofríos. ¿A quién entregó la Torá, Adonai? A Israel. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Quién lo escribió? Rab Shaul. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Dice Rab Shaul, dice el apóstol Pablo. A ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. No es lícito dar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Israel. No es lícito dar el pan de los hijos. Y está hablando del pan de la proposición, el pan de la presencia. Que se cambiaba ¿cuándo? Cada Shabbat. Y están peleando en contra del Shabbat. Y el pan se cambiaba cada Shabbat. Es bonito cantar Yo entro al lugar más alto, ¿verdad? Y sentir los escalofríos, y sentir la Ruach HaKodesh y la presencia del Ruach HaKodesh. Pero es que el pan se cambiaba en Shabbat, alábalo, porque Yeshua vino. Eso no lo pueden cambiar, porque está escrito. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo comen pan los perros, hermano? Con modales. Por eso es que cuando una persona que desecha la Torá actúa de una manera maleducada, obscena, irreverente, irrespetuosa. Por eso Yeshua dice, y son palabras fuertes, pero ahí están. Las tengo que decir. Dice Yeshua, no le deis las perlas a los cerdos. Entonces, hay categorías dentro de las escrituras. Hay clasificaciones. Hay quienes son clasificados como perros y hay que son clasificados como cerdos. Y son tan cerdos porque les gusta el cerdo. Por eso es que les gusta tanto. Así simple y sencillo. Aquí no andamos con rodeos. No es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero le dice la mujer sirofenicia, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor o de su amo. Son tiempos de restauración, hermano. Son tiempos de amor, son tiempos de gracias, porque solo Yeshua puede transformar a un perro y a un cerdo y hacer que se sienta en la mesa. Sí, ¿verdad? Solo Yeshua. Yo no estoy usando esa comparación, está en las escrituras. Amén. Aleluya. Si se enoja, enójese con Yeshua. Amén. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
los perros y los puercos no se sienten a gusto con el Shabbat. Porque eso es herencia de los hijos de Israel. No puedes sentar a un cerdo contigo en la mesa. Tuvo que haber sido transformado, renovado, restaurado, liberado, limpiado. Todo lo que está llegado, bañado, ¿Sí? descontaminado. Tuvo que haber aprendido modales. Para que alguien se siente a la mesa, tuvo que haber aprendido modales. Y los modales se aprenden en Hechos 15, 21. Porque Moshe tiene en cada ciudad quien lo predique, donde es leído todos los días de Shabbat en las sinagogas. Ahí es donde tienen que ir los primeros creyentes, los que reciben a Yeshua como su Mesías. Tienen que ir todos los Shabbat a la sinagoga a escuchar la lectura de la Torá y escuchar la enseñanza de la Torá. La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hace 2000 años no todo el mundo tenía acceso a los rollos de la Torá. Los rollos de la Torá eran exclusivos de la sinagoga y se leían en la sinagoga. Por eso la audiencia ponía una atención especial a la lectura de la Torá y a la enseñanza de la Torá en la sinagoga. Y es lo que se sigue haciendo hoy. Lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Voy a leer las diapositivas, hermanos, porque si no, no terminamos. Pedro mata y come. Hechos capítulo 10. Dice 10:13. Entonces Pedro dijo: Señor, Adón, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ya Yeshua estaba resucitado. Ya Yeshua había ascendido a los cielos. Y si supuestamente Yeshua había permitido que se comiera de todo, ¿por qué dice Pedro aquí? Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, Kefas, no comía cerdo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Recordemos que la constante en las escrituras del número 3 es la resurrección de Yeshua. Aquí está de por medio la resurrección de Yeshua. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, menciona ese nombre en general para que la audiencia capte, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, Pedro no corrió inmediatamente a decir: se puede comer de todo, comenzando desde los perros y los gatos. No, o los cerdos. Lo que significaría la visión que había visto: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. A la sombra de Pedro
se sanaban los enfermos. Pero era un hombre que no comía cerdo. ¿Quién puede saber más de milagros que los apóstoles? Dice que ponían a los enfermos para que con las sombras, solo al pasar Kefas, Pedro, se sanaran los enfermos. ¿Cuánto se ha perdido por esas enseñanzas que han torcido la verdad de la Torá? Que han torcido las escrituras, las sagradas escrituras. Porque los apóstoles y los primeros creyentes de la comunidad mesiánica eran judíos observantes de la Torá. Es por eso que habían señales, milagros, maravillas, prodigios que hoy no se ven. Pero hoy los pájaros le quieren disparar a las escopetas. Hoy es al revés. Estamos en este tiempo de la generación de cristal y de la generación que todo está. Hoy se le quiere cuestionar al judío y al pueblo judío que no guarde el Shabbat y que no observe el Kashrut, las leyes dietéticas, contrario a lo que está establecido en la Torá, en la Besorá, en el Evangelio, en los escritos apostólicos. No hay ayudamiento sin arrepentimiento. No esperes el ayudamiento si no hay arrepentimiento. No esperes ayudamiento si no hay teshuvá. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, segunda vez que lo dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach, a esos que a cada ratito dicen que el Espíritu Santo les habla. Mira aquí está el Espíritu Santo hablando. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le hablaba a Pedro, pero no comía cerdo. Y el Espíritu Santo sigue hablando hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero los que no comen cerdo. Pero no coma cerdo. Ahí se depositaron los demonios. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Aquí ya les contaron la visión, ¿verdad? De Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Y quién fue el que le habló? El Espíritu Santo, ¿no? Alábalo. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y cuál fue la visión? Versículo 14. No llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Versículo 15. Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Versículo 28. A ningún hombre llames común o inmundo. Yeshua no vino a limpiar animales. Yeshua vino a limpiar a seres humanos. Y se los voy a leer ahí, ya dentro de poquito. Por lo cual el ser llamado viene sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora volvió a contarle lo sucedido, que se le apareció un malach. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El Evangelio, las buenas noticias de Yeshua están llegando a los gentiles. Y en la cosmovisión judía del primer siglo, los gentiles eran vistos como animales inmundos. Y en la halajá, o en la tradición oral, habían prohibiciones, no en la Torá, sino en la tradición oral, habían prohibiciones de que un judío se acercara a un extranjero, entrara a una casa de un gentil, de un pagano. Por eso es que el Ruach tiene que intervenir, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo tiene que intervenir de esta manera en la vida de Kefa, presentarle una visión que no entendía. Pedro no entendía el significado de esa visión, ahí lo dice 2 veces. Y en ese momento llegaron los hombres, o llegaron los cerdos. Y fueron donde Cornelio. Y llegaron, dice que Cornelio tenía invitados, había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Ahí no está hablando de animales, ahí está hablando de seres humanos. Pero los gentiles eran considerados como animales inmundos. No es lícito dar el pan de los hijos. Dice Apocalipsis, pero los perros estarán afuera. Pero ahí no está hablando de animal, de los animales, de los caninos. ¿De qué está hablando, amados hermanos? De los que no, de los hombres que no obedecieron a Adonai. Es fuerte, esa palabra es fuerte, hermano. Pero la tenemos que decir, por fuerte que sea, porque así está escrito. Ahí dice que los perros estarán afuera. A la Nueva Jerusalén no van a entrar los perros, ni los cerdos. Santifícate. El que sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. Y decía ahí un meme, los gentiles pueden comer de todo porque ellos no tienen ningún trato con Dios. Qué gran verdad, ¿eh? Ni Dios tiene trato con ellos, por eso es que comen de todo. Y eso sirve para que la persona se evalúe. ¿Tenés un trato con Dios? Si no tenés un trato con Dios, come de todo. Pero atenete a las consecuencias. No vas a entrar a la Nueva Jerusalén.
Pero si el Dios de Israel es tu Dios, y como Ruth lo digo, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Si Yeshua te compró, te adoptó, te limpió, te renovó, te restauró, te salvó, te redimió, eres parte del pueblo de Israel. Tienes que conducirte de acuerdo a las instrucciones, a las normas, a la usanza, al modo de vida, a la constitución de Israel. Dice aquel viejo y conocido refrán: al lugar donde fuere, usa lo que viere, ¿verdad? Así dice. Entonces él ha traído a los gentiles al pueblo de Israel. ¿Cómo deben de vivir los gentiles? De acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Israel. Es sencillo. Es sencillo. No beberé este fruto de la vid, dice Yeshua, hasta que lo beba nuevamente con vosotros en mi reino. ¿Y qué es Pesach? ¿Qué es un ceder de Pesach? ¿Cómo se celebra un ceder de Pesach? Si eres seguidor de Yeshua. Si Yeshua es tu rabino, Yeshua es tu maestro. Diez vírgenes, unas no tenían aceite y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! Salid a recibir, y a la hora llegada querían nada que ver. 5 es la Torah. 5 están desechando el aceite de la Torah. Estás desechando la Torah, la revelación de la Torah, el aceite, la unción. Llénate de aceite. Llénate del aceite. Llénate de la unción. Aleluya. Para nosotros no es extraño que los enfermos se sanen en el nombre de Yeshua, ¿verdad que no, hermano? ¿Cuántos han visto enfermos sanar? Levanten la mano los que han visto a los enfermos sanar. De cáncer, de enfermedades terminales. Yo sé que todos hemos visto personas ser sanadas. Y personas ser liberadas en el nombre de Yeshua. Levanten la mano. Aleluya. Porque hay poder en el nombre de Yeshua. Los apóstoles le dijeron: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron alegres, felices. Por eso no se regocijen por eso, dice Yeshua, sino porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Las señales nos van a seguir. No nos preocupemos por las señales. Esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán. Pero ahora las señales no siguen a la gente, sino que la gente sigue las señales. Así estamos, hermanos, en el mundo de hoy. Lo vuelvo a decir, ahora las señales no siguen a la gente, sino que la gente sigue las señales. Por eso es que los mesiánicos casi como que no nos quieren mucho, porque los mesiánicos hablamos la verdad. Y se tiene que cumplir la palabra. Voz del que clama, preparar el camino a Yahvé, enderezar su senda. ¿Cómo predicaba Yohanan Hamati? Voz del que clama en el desierto. Y es la misma generación.
Dios no hace acepción de personas. 10:34. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Adón de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Yehudá, comenzando desde Galilea, desde la inmersión, el bautismo que predicó Yohanan Juan. Como Dios ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Yehudá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién es el único que perdona pecados? Yeshua. ¿Quién es el único que perdona pecados? Adonai. Y para que veas, dice Yeshua, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, tus pecados. ¿Y qué ambiente se creó cuando Yeshua dijo? Porque el único que perdona pecados es Dios, es Adonai. Y Yeshua le dice, tus pecados te son perdonados. Mientras aún hablaba Kefas estas palabras, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, con Kefas, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Es que el hablar en lenguas son idiomas que eran idiomas y eran intérpretes, y todo eso te lo dicen ahora para torcerlo del Espíritu Santo. ¿Quiénes habían enseñado esos idiomas a los de la casa de Cornelio? Y en la casa de Cornelio el fuego cayó, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió. ¡Aleluya! Se quedaron atónitos los fieles de la circuncisión porque los oían que hablaban en lenguas. Que eso debe hablar en lengua. Pero dice que aquí está. Hechos de los Apóstoles. Pero es que son pentecostales. ¿Quiénes fueron los primeros pentecostales? O los primeros carismáticos. Los apóstoles. Esto está aquí en las Escrituras. Si no lo has recibido, vete a tu cuarto, cierra tu puerta y ponte de rodillas. Y pídeselo a tu Padre que está en los cielos. Y no estés de criticón. Porque por criticón no recibes. Alaba. Porque Yeshua vive. ¡Fuego! Eran 5 vírgenes y tenían aceite. Tenían aceite. El que no sabe lo que es el fuego del Espíritu, que se meta en una vigilia ahí en su cuarto y no salga hasta que el Ruach sea derramado sobre tu vida. Y vas a ver si no se va a derramar sobre ti. Si lo haces de corazón. Aleluya. Aleluya.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo desde Shavuot, del capítulo 2, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Shavuot, Pentecostés, capítulo 2, solo el Espíritu Santo se había derramado sobre los judíos. Y esta era la primera vez que el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Qué es primero, el bautismo en agua o el derramamiento del Espíritu Santo? Pero aquí el Espíritu Santo se derramó primero, ¿no? Sobre los gentiles. ¿Cómo estaba preparada esta familia, estos invitados de Cornelio, hermanos? ¿Qué fue lo que vio Dios para derramar su Espíritu Santo? Vio su corazón. Vio su corazón. Hijo mío, guarda tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Eso es lo que te está pidiendo Adonai. La religiosidad muchas veces no deja que el Ruach HaKodesh se mueva y trabaje. Dice, y los fieles de la circuncisión estaban atónitos. ¿Sabe por qué? Porque eso no había ocurrido sobre gentiles. El mover del Espíritu Santo no había ocurrido sobre gentiles. Lo normal en aquellos días, después de Hechos 2, era que el Ruach se derramara solo sobre los judíos. Nuevamente, ahora los pájaros le quieren tirar a las escopetas. Se les olvida que el mover del Espíritu Santo comenzó en el seno del judaísmo. Que los primeros que llevaron el mover y el poder y la unción y los milagros y la señal y los prodigios fueron judíos. ¿Puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Adón Yeshua. Esa es la fórmula. Esa es otra cosa que tenés que cambiar. Tu fórmula, bautismo. Es que el pan es de los hijos. La mujer sirofenicia dijo que los perrillos comían las migajas. Hay gente que ha estado conforme con las migajas. Entiéndase con lo poquito de revelación que cae ahí de la mesa. Y Adonai te quiere dar el pan calientito, salido del horno, que se cambie en Shabbat. Pero si no conoces el Shabbat, ¿cómo vas a comer pan? Para comer de ese pan hay que conocer el Shabbat. Amén. Jesús es pan de vida. Voy a leer las diapositivas, hermanos, porque si no, no salimos. Mire que estamos apenas, mire. Estamos en el comienzo, mire. Pedro, levántate, mata y come. Estas palabras son parte de una visión dada por Elohim al apóstol Pedro y las encontramos en Hechos 10 del 8 al 16 y han sido entendidas por muchos como licencia para comer carne de animales inmundos. Pero recordemos siempre que un texto fuera de contexto es un pretexto. Contexto. Cornelio era un militar romano, gentil, pagano. Era piadoso y sincero que adoraba a Elohim según la luz que tenía. Fue también el primer gentil en recibir el Evangelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, la italiana, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10 del 1 al 2. Bueno, Cornelio tuvo una visión, el malach se le presentó que enviara por Kefa, eso ya lo leímos. Igual toda esta
Esta diapositiva trata de lo mismo cuando fue llamado Kefas por Cornelio. Capítulo 10, versículo 19 al 20 de Hechos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach, el Espíritu: de aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. ¿Por qué Pedro dudaría en ir con ellos? Porque eran gentiles y había alajot, es decir, mandamientos de la tradición oral que prohibían a los judíos convivir y comer con gentiles. Pero el Ruach HaKodesh estaba dando la orden de visitar a un extranjero que era considerado inmundo por los judíos. En ese momento el significado de la visión quedó claro para el apóstol, ya que los animales de la visión representaban a los extranjeros considerados inmundos por Pedro. Lo vuelvo a leer. Los animales de la visión representaban a los extranjeros considerados inmundos por Pedro. La prueba. Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Después que Cornelio le explica el por qué lo había hecho venir, Pedro expresa: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Nótese lo que le dijeron los hermanos a Pedro cuando éste llegó a Jerusalén. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hechos 11:3. Pedro entonces cuenta todo lo sucedido y cuál fue la reacción de los creyentes. ¿Cuál fue todo lo sucedido? Que al llegar a la casa de Cornelio, anunciarles el evangelio de Yeshua, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Conclusión: esta visión no nos autoriza a comer carne de animales inmundos. Su propósito es mostrar que el Padre también limpia a los extranjeros o gentiles que le buscan, porque Él no hace acepción de personas, y que se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34-35. Yeshua no vino al mundo a limpiar animales, sino a seres humanos de sus pecados. La sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Esta es la verdad del Evangelio, amados hermanos. Este es el Evangelio eterno. Pongámonos de pie, amados hermanos, y démosle gracias a nuestro Abba Kadosh por su Evangelio, por su palabra, por el anuncio de las buenas noticias. Abba Kadosh, así como tú enviaste a Kefa, a Pedro, a la casa de Cornelio, a predicar las buenas noticias, el Evangelio, así en esta tarde, Padre amado, las buenas noticias. El Evangelio ha sido predicado, ha entrado a tantos hogares a través de esta transmisión, Abba Kadosh. Tantas personas han sido bendecidas, tantas personas han sido tocadas, tantas personas han sido liberadas por tu palabra, porque tu palabra liberta, porque tu palabra, Abba Kadosh, hace que las escamas caigan de los ojos, porque tu palabra, Abba Kadosh, hace que las cadenas se rompan en el nombre de Yeshua y que los yugos se pudran.
Abacadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Así como ese avivamiento judío mesiánico del primer siglo visitó la casa de Cornelio y a todos los que se encontraban en ella, Abacadosh, así el avivamiento mesiánico está visitando, está tocando los 4 puntos cardinales, Abacadosh, está tocando las naciones de la tierra, está tocando la familia de la tierra, Abacadosh, está tocando, Abacadosh, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, Abacadosh, aleluya. Trayendo esa restauración, Padre amado, aleluya. Trayendo esa preparación de los tiempos finales. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Tu pueblo Israel, Abacadosh, está percibido. Tu pueblo Israel conoce las señales. Conoce las señales de los tiempos. Tú has venido hablando en las últimas décadas, Abacadosh, a través del sol, a través de la luna, a través de las constelaciones, a través de los mares, Abacadosh, a través de los vientos, Abacadosh, a través de los terremotos, a través de los temblores, a través, Abacadosh, aleluya, de las profecías cumplidas, Abacadosh. Y sabemos que este eclipse del 8 de abril, del 1 de Aviv, del año nuevo sagrado de la Torá, como aparece en Éxodo 12, 2 y en Éxodo 13, 4, Abacadosh se suma a las señales de los tiempos. Abacadosh, que nos dice que debemos estar preparados, que nos dice que debemos estar apercibidos, porque estos son tiempos peligrosos. Porque estos son tiempos finales, Abacadosh. Porque estos son tiempos apremiantes. Porque estos son tiempos de arrepentimiento. Porque estos son tiempos de Teshuvah. Porque estos son tiempos de volvernos a ti de corazón, Abacadosh. Porque estos son tiempos de dejar la falsedad. Porque estos son tiempos de dejar las teologías mentirosas que han sido predicadas y enseñadas a lo largo de los siglos. Son tiempos de restauración. Son tiempos de restauración. Son tiempos de restauración. Tú estás enviando a tu pueblo judío, a tus apóstoles judíos, a tus rabinos judíos desde Israel. Están saliendo desde la tierra de Israel a lo largo y ancho de la tierra para anunciar este mensaje, para predicar este mensaje, para enseñar esta palabra a todas las naciones de la tierra, sin distingo, Abacadosh, de etnias, de linaje, de origen, Abacadosh, de posiciones sociales, económicas, intelectuales, Abacadosh. El mensaje está siendo predicado, el mensaje está siendo enseñado, el mensaje está corriendo. 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 Y está envolviendo la tierra. Abacadosh. Porque las naciones tienen que estar preparadas y apercibidas para el regreso de Yeshua. Porque Yeshua viene. Levanta tus manos y dile Maranata. Aleluya. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Aleluya. Sí, ven a don Yeshua. Sí, ven a don Yeshua. Y el espíritu y la novia dicen ven. Y el espíritu y la novia dicen ven. Al cordero y al león, rey del cielo, el gran yo soy. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, Yeshua, ven. Toda la
Jerusalén. Toda la creación clama la venida del Rey. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Y el Espíritu y la novia dicen ven. Y el Espíritu y la novia dicen ven. Al Cordero y al León, Rey del cielo, el gran yo soy. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Al Cordero y al León, Rey del cielo, el gran yo soy. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Ven y toma tu lugar en Jerusalén. Maranata, ven Adón Yeshua. Maranata, ven Marán Yeshua. Maranata, ven Marán Yeshua. Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Rey Todopoderoso, a Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, te adoramos, te exaltamos. Oh Adonai, porque la tierra será llena de este conocimiento de tu Torah. Amén, aleluya, como las aguas cubren la mar. Aleluya, nos despedimos de los hermanos y amigos que están en esta transmisión en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua, deseándoles Shabbat Tov, una buena semana. Shalom, shalom y bendiciones. Aleluya. Aleluya, Baruch Hashem. Damos el espacio a los niños, por favor.